Capítulo 670, con guantes de seda. Debido a la personalidad tranquila y afable de Effie, era fácil olvidar lo temible que era como guerrera. De todos los miembros de la cohorte, ella había sobrevivido en la Costa Olvidada durante más tiempo, lo había hecho mientras cazaba criaturas de pesadilla en las malditas calles de la ciudad oscura, completamente sola. Principalmente porque cualquiera dispuesto a ayudarla habría sido desechado por el gobernante del Castillo Brillante, quien había sido despreciado por su rechazo. El hecho de que la joven cazadora nunca se hubiera sometido a sus demandas a pesar de la marca negra que le habían puesto, demostraba lo inquebrantable que era su voluntad. Su aspecto convertía a Effie en un instrumento de guerra perfecto. Aunque no era tan drástico como la ampliación de velocidad estrecha pero extrema que poseía Caster, seguía siendo grandioso y maravilloso. Más importante aún, era un aumento general: velocidad, fuerza, agilidad, resistencia, cada faceta de su físico se elevaba a un nivel inhumano. Sunny conocía sus habilidades mejor que la mayoría, ya que Effie le había enseñado a manejar una lanza. Sin embargo, debido a que sus lecciones habían tenido lugar en el mundo real, donde la cazadora estaba confinada a una silla de ruedas, él nunca había experimentado su fuerza completa en una pelea. Hasta ahora. Maldición, eso realmente dolió. Antes, Sunny había esperado que su fuerza fuera más o menos igual, considerando que estaba potenciado por 3 sombras. Sin embargo, no estaba ni cerca. Ese golpe casi destrozó su cuerpo en pedazos. Eso solo se volvía más extraño por el hecho de que había sido propinado por un niño enclenque. Tal vez si tuviera una sombra adicional, o 2. Sunny se había vuelto mucho más poderoso, pero Effie también se había vuelto mucho más fuerte después de la Costa Olvidada. Ahora su núcleo estaba completamente saturado. Más que eso, mientras Sunny había estado sobreviviendo en el Coliseo Rojo, ella había sobrevivido a su propio infierno, parecía. Siendo torturada, enseñada y templada por el culto que había creado a Solvane, de todas las personas. Sunny escupió algo de sangre, apretó los dientes y se levantó lentamente. Esto no es bueno. La niña lo miró con sorpresa y inclinó un poco la cabeza. Todavía vivo. Maldito, duro bastardo. Pensó en sacar el amuleto de Esmeralda una vez más, pero Effie no le dio tiempo. Un segundo después, ella ya estaba sobre él, su pierna volando por el aire hacia su caja torácica. Sunny no tuvo tiempo para pensar en nada. No quería lastimar a su amiga, pero tampoco quería morir. Y ser golpeado por esta chica magullada, salvaje y monstruosa lo mataría pronto, sin duda. Necesito frenarla. Incluso si sus costillas sobrevivían la malvada patada de Effie gracias a Von Weed, los órganos protegidos por ellas no eran tan resistentes. El impacto seguramente rompería algo importante. Apretando los dientes, Sunny lanzó una de sus manos inferiores hacia adelante, poniendo la afilada hoja del puñal en el camino de la pequeña, huesuda y magullada pierna de Effie. Ella tendría que replantearse ese ataque o arriesgarse a que le cortaran la pantorrilla de par en par. A menos que estuviera usando su segunda habilidad de aspecto, por supuesto. Maldición. El puñal resbaló por la piel de la chica sin dejar ni siquiera un rasguño, como si estuviera hecho de acero templado. Afortunadamente, Sunny esperaba este resultado y ya se estaba apartando del camino. La espinilla de Effie golpeó la columna en lugar de su costado, enviando una lluvia de grandes trozos de piedra y afilados fragmentos volando por el aire. Antes de que Sunny pudiera recuperar el equilibrio, vino el siguiente ataque, y luego el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Incapaz de herir seriamente a la chica, no tuvo más opción que retroceder bajo la avalancha de golpes mortales, recibiendo varios golpes tangenciales que lo dejaron tambaleándose y adolorido. La chica delgada era muy pequeña, pero lo compensaba siendo increíblemente ágil y rápida. La pequeña diablilla era tan astuta y veloz, de hecho, que casi parecía estar en varios lugares al mismo tiempo. Deja de correr,
grandote. Terminemos esto rápido. Tengo mucha hambre, ¿sabes? Ark, ¿podrías frenar por un segundo, niña diablo? Sunny gruñó con furia desenfrenada y bajó la espada gigante, creando algo de espacio entre él y la chica que se acercaba. Se sentía muy frustrado. Todo lo que tenía que hacer, por ahora, era hacerle saber a Effie quién era él. Eso no era muy difícil de hacer, había muchas formas, en realidad. Podía usar una de sus sombras, o convocar un recuerdo familiar, si tan solo ella le diera un maldito momento para respirar y pensar. El problema era que Effie no lo hacía. Tampoco estaba luchando en ningún estilo con el que Sunny estuviera familiarizado. Conocía bastante bien su técnica habitual, pero este asalto no tenía nada en común con ella. De hecho, su estilo feroz actual estaba a años luz de lo que la cazadora había sido capaz en el pasado, tanto en términos de propósito como de letalidad. Fue algo impresionante. Incluso cuando lo hizo un niño delgado. Un recuerdo era la opción más fácil, ya que invocar uno solo requería un pensamiento y varios segundos. Sin embargo, esa también era la peor opción, porque hacerlo revelaría su habilidad de invocar cosas de la nada a las doncellas. Él y Kai no se habían molestado en aparecer desarmados solo para dar esa ventaja de inmediato. Piensa, tonto. Tenía que haber una mejor manera. Sunny desvió otro devastador golpe y dio un paso atrás, luego se quedó congelado por un segundo, y lanzó su escudo lejos. De todos modos, el objeto estaba horriblemente doblado en este punto. Con una de sus manos ahora libre, la cerró en un puño y lo lanzó hacia adelante. Y extendió su dedo medio con un gruñido malicioso. Effie, que ya se estaba preparando para lanzar otro ataque, parpadeó un par de veces, luego miró al demonio imponente con confusión. Finalmente, Aprovechando la confusión momentánea de Effie, Sunny bajó la mano y simuló agarrar el borde de una rueda y moverla hacia adelante y hacia atrás, como si empujara una silla de ruedas. La niña frunció el ceño, luego se lanzó hacia adelante y propinó un golpe aplastante, pero esta vez, sus movimientos fueron un poco más lentos, lo que le permitió esquivar fácilmente, a propósito. Asegurándose de que Effie pudiera ver su mano, atacó con la espada larga mientras al mismo tiempo cerraba el puño de nuevo y fingía tener una competencia de pulseo con un oponente invisible. La niña apartó la espada con su antebrazo desnudo, y luego, sus ojos rojos como la sangre se abrieron de repente. Ella estiró el cuello y miró fijamente al demonio imponente con una expresión inexorable, luego soltó en voz baja y infantil. Idiota. gracias a Dios, te tomaste suficiente tiempo. Sunny fingió atacarla con el puñal, luego esquivó una patada igualmente poco entusiasta y le dio a la niña una breve inclinación de cabeza. El rostro de Effie tembló y luego susurró. ¿Por qué? ¿Por qué demonios eres tan alto? Capítulo 671. Atemorizado. Sunny miró fijamente a la niña, tratando de no perder la compostura. ¿Qué les pasa a estas personas? Tenía 2 cuernos, una boca llena de afilados colmillos, garras largas y 4 malditos brazos, y sin embargo, lo primero a lo que tanto Effie como Kai habían reaccionado fue a su altura. ¿Acaso no se le permitía ser alto, por una vez? Continuando fingiendo luchar contra el monstruoso niño de manera sincera, señaló su pecho en lugar de dar una respuesta. Effie, también, disminuyó un poco su implacable asalto, lo suficiente como para darle algo de espacio para respirar sin que su cambio de actitud fuera evidente. Unos momentos después, cuando estuvieron cerca el uno del otro, ella susurró en voz baja. Déjame adivinar, viste el mensaje que dejé que decía que no vinieras al templo del Caris, y, naturalmente, decidiste hacer lo contrario. Sunny giró, evitando su puño, y levantó 2 dedos. La niña frunció el ceño. 2. Alguien más está contigo. Casi. Kai. Ah, es Kai,
Así que ambos decidieron ignorar mi advertencia. Desvió su puñal hacia un lado, hizo una mueca cuando se deslizó sobre una laceración apenas curada en su antebrazo y luego chilló con su voz infantil. Bueno, bien. Yo, tal vez me había creído demasiado importante, pensando que sería capaz de escapar de este maldito lugar. Así que, estoy realmente contento de que hayas venido. Sunny empujó su espada hacia adelante, casi golpeando la cabeza de la chica, y luego soltó un gruñido bajo. Effie apretó los dientes. Pero, Sunny, tenemos dos problemas. Uno es que estos lunáticos nunca dejan que sus discípulos abandonen la secta con vida. El segundo es que si ninguno de nosotros mata al otro en este duelo, mis maestros nos matarán a ambos, así que... Ella atrapó su espada con una mano, luego golpeó su puño contra la hoja, haciéndola añicos y haciendo que Sunny tropezara. Así que espero que tengas un plan. No, sé que lo tienes. ¿Verdad? A pesar de lo golpeada y magullada que estaba la chica, su voz suave sonaba optimista y alegre. Sabiendo que Effie confiaba en su capacidad para sacarlos a ambos de esta situación desesperada con vida, de alguna manera, Sunny se sintió muy validado. El problema era que él no tenía un plan. De hecho, no tenía la menor idea de cómo sobrevivir a este lío. Aún. Así que simplemente negó con la cabeza, haciendo que Effie palideciera y se callara. Mientras continuaban luchando, Sunny pensaba febrilmente. No veía ninguna oportunidad de escapar del templo del cáliz sin una batalla sangrienta contra las doncellas de guerra, ni ninguna forma de que los tres salieran victoriosos de esa batalla. Effie era fuerte y temible, pero no era Solvane. No habría sido capaz de abrirse paso fuera de la secta como lo había hecho ese monstruo. Sin embargo, con Kai y Sunny en la ecuación, las cosas aún no lucían muy bien. De los tres, Sunny era el más poderoso. Aunque su fuerza física era menor que la de la cazadora, en general, era una criatura mucho más letal. Además de eso, tenía tres sombras, dos de las cuales eran demonios ascendidos, mientras que la tercera era un terror despertado. Sunny solo era probablemente suficiente para contener a dos de las tres doncellas de guerra superiores, al menos. Effie tendría que enfrentarse a la tercera, lo que dejaría a Kai solo contra docenas de guerreros despertados reunidos en el salón. Eso no funcionaría. No importaba cómo moviera Sunny los elementos de la batalla teórica, nada les daba una buena oportunidad de escapar con vida. Sin embargo, tenía que haber una forma. Las doncellas de guerra habían sido derrotadas en el futuro, después de todo, así que no eran invencibles. Pensando en el futuro, dudó por un momento y luego echó un vistazo al masivo cáliz de piedra que se alzaba en el centro del salón, lleno de furioso fuego blanco. A diferencia del futuro, aún estaba entero e imponente, la compleja encantación que impregnaba la antigua piedra contenía la masa de fuego divino en su interior. Su rostro se oscureció. No me gusta esta idea. No me gusta para nada. De hecho, no estaba contento con la semilla de un plan que apareció repentinamente en su mente. No solo porque sería extremadamente peligroso y difícil de llevar a cabo, sino también porque llevarlo a cabo tenía implicaciones más amplias y de largo alcance de las que no quería pensar. Pero sin importar cuánto pensara Sunny, no se le ocurría nada más que hacer. Si mover los elementos no funcionaba, la única forma de lograr su objetivo era cambiarlos. Con un profundo suspiro, se concentró durante unos momentos y luego hizo un gesto a Effie para que se acercara. Al mismo tiempo, varias cosas sucedieron. Fuera del círculo de runas, Zend bajó la serpiente del alma y luego extendió una mano, que de repente se envolvió en un enjambre de chispas blancas. Dio un pequeño paso hacia un lado para proteger a Kai con su cuerpo. Ambas acciones hicieron que las doncellas de guerra que los rodeaban se pusieran tensas, agarrando las empuñaduras de sus armas. Dentro del círculo, Sunny quedó rodeado de innumerables hilos de ónice que atraparon su cuerpo.
Una de sus 4 manos estaba envuelta en un enjambre de chispas escarlatas, otra en una niebla negra y las otras 2 en una masa giratoria de chispas de luz blanca. Las 3 doncellas mayores que supervisaban la pelea fruncieron el ceño cuando vieron al demonio de 4 brazos someterse a una extraña transmutación. Aunque solo un poco, cambiaron su postura, mostrando su disposición a intervenir si fuera necesario. Pero aún no se movieron, reacias a interferir en el duelo sin una razón irrefutable. Unos segundos después, apareció en el brazo de Zend un escudo de cometa forjado en acero opaco, mientras que la Odachi que sostenía se deslizó silenciosamente hacia las sombras. Sunny de repente estaba vestido con una intrincada armadura de ónice, sosteniendo una lanza sombría en una de sus manos inferiores y un austero tachi en otra. Finalmente, un arco negro con una cuerda escarlata y una extraña flecha que parecía estar hecha de un rayo apareció en sus manos superiores. Vengador paciente, mirada cruel, fragmento de medianoche, arco de guerra de Morgan, golpe de trueno, y manto del inframundo, aumentado por memoria de fuego. Había invocado todas estas memorias al mismo tiempo, sabiendo que tal vez no tendría la oportunidad de hacerlo más tarde. Y había una última memoria a la que había recurrido. A medida que la luz a su alrededor se oscurecía repentinamente, la forma de una pequeña linterna negra comenzó a manifestarse en el aire. Girando antes de que las guerreras de guerra mayores reaccionaran, Sunny encajó el golpe del trueno en la cuerda de su arco. Luego, vertió una gran cantidad de esencia en el arco y lo tensó, activando el encantamiento, Death Dealer. Descripción del encantamiento, inflexible, este arco de adamantio exige la fuerza de un gigante para ser tensado. Debido a eso, las flechas disparadas desde él viajan tan lejos como alcanza la vista y golpean con una fuerza terrible, perforando tanto la armadura como la carne. Descripción del encantamiento, Death Dealer, este arco es capaz de consumir una gran cantidad de esencia para realizar un golpe devastador. Y, finalmente, descripción del encantamiento, rayo encerrado, esta flecha golpea tan rápido como un rayo y encadena su daño devastador a varias criaturas cercanas. Sintiendo como sus reservas de esencia disminuían instantáneamente en gran medida, Sunny apretó los dientes y soltó la cuerda. En el último momento, sus 3 sombras se deslizaron de sus dedos y se envolvieron alrededor del golpe del trueno. Y así, esta flecha ascendida de la segunda capa fue lanzada desde un arco ascendido de la cuarta capa, su poder aumentado muchas veces por las 3 sombras y la influencia devastadora del encantamiento, Death Dealer. Un disparo como ese, probablemente sería suficiente para matar a un maestro. La flecha era demasiado rápida para ser interceptada, también. Sin embargo, Sunny no apuntó a ninguna de las 3 guerreras de guerra mayores. En cambio, apuntó su flecha al cáliz de piedra. Y no en cualquier lugar, precisamente. No, envió el golpe del trueno al punto exacto en la antigua superficie de piedra donde el tejido de runas invisibles era más intenso y elaborado. Sunny dudaba que incluso esta combinación de poderes y encantamientos fuera suficiente para causar un daño real al recipiente de piedra. Sin embargo, si pudiera destruir una parte pequeña pero importante de su encantamiento, la llama divina contenida en su interior haría el resto. Mientras el rayo de relámpago surcaba el aire hacia el cáliz, él agarró a la niña y corrió detrás de una de las columnas, luego se arrodilló y la abrazó con sus 4 brazos, cubriendo su pequeño cuerpo con los suyos. Al mismo tiempo, Zend empujó a Kai hacia atrás y levantó su escudo, cubriéndolos a ambos. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el furioso rayo golpeó el costado del gigantesco cáliz de piedra. Y luego, todo se volvió blanco. Capítulo 672, Corte de sombras. El rayo de relámpago envuelto en oscuridad se disparó entre 2 de las guerreras de guerra mayores y golpeó el costado del cáliz de piedra. Un destello de luz inundó el pasillo por un segundo, y casi al instante, 3 arcos de electricidad atravesaron el aire, viajando de regreso para golpear a los líderes del secto.
Como no había nadie más cerca de ellos, el relámpago no se propagó más, gastando toda su fuerza al atravesar los cuerpos de los guerreros ascendidos. Sin embargo, Sunny no vio nada de eso, porque ya estaba corriendo hacia una amplia columna de piedra con la figura delgada de Effie en sus brazos. Detrás de él, apareció una única grieta estrecha en la superficie del cáliz. Y a través de ella, una furiosa luz blanca brilló de repente. Un momento después, innumerables fracturas aparecieron en la antigua piedra, y luego, todo se volvió blanco. @arg, @. Sunny estaba de rodillas detrás de la columna, de espaldas al centro del pasillo, abrazando a Effie con sus 4 brazos. Su visión desapareció, reemplazada por un campo interminable de blanco impecable, al igual que su audición. Sintió una onda de choque atravesar su cuerpo, y la columna detrás de él se hizo añicos, convirtiéndose en una lluvia de piedra rota y derretida. Luego, un destello de agonía atravesó su alma. Todo fue envuelto por un calor aterrador y sofocante. Lo sintió pasar sobre él como una ola, y rezó para que sobrevivieran a su abrazo inmolador. Tenía motivos para creer que lo harían. Después de todo, en el futuro, había huesos esparcidos por el suelo del pasillo. Eso significaba que cuando el verdadero cáliz explotó, no todos a su alrededor se convirtieron en cenizas. Sunny también tenía el encantamiento, inquebrantable, del manto del inframundo que le proporcionaba una alta resistencia a los ataques elementales, así como el encantamiento, arma del inframundo, canalizando y mejorando el efecto protector de la memoria de fuego a través de la armadura de ónice. Eso no sería suficiente para resistir el fuego divino en sí, pero podría salvarlo a él y a Effie, a quien estaba protegiendo con su imponente cuerpo, del calor producido por la llama. Unos momentos después, el campo blanco que velaba su vista de repente se oscureció y dio paso a una hermosa oscuridad. La linterna de las sombras devoraba la luz que rodeaba a su amo, sin importarle lo que la había producido. Después de un par de segundos más, Sunny finalmente pudo distinguir la forma de su entorno. La vista de la gran sala era demasiado familiar. El cáliz de piedra yacía en un montón fundido en el suelo de piedra, que estaba agrietado y destrozado. La mayoría de las columnas que sostenían el techo se habían derrumbado, al igual que una sección del techo en sí, revelando un pedazo del cielo nocturno, con estrellas brillando en su lienzo negro. Las paredes del salón estaban fracturadas y habían colapsado hacia afuera, tal como lo estarían en el futuro. Por toda la cámara devastada, pequeños fragmentos de la llama divina ardían. Algunos danzaban sobre trozos de piedra, devorándolos lentamente, otros sobre los cadáveres carbonizados de las guerreras de guerra que habían sido asesinadas en la explosión. Sin embargo, las llamas no parecían estar propagándose, extrañamente, había numerosos símbolos brillando en lo que quedaba del suelo y el techo del salón, debilitándolos. Quizás debido a esos símbolos, muchas de las guerreras de guerra sobrevivieron. Maldición. Los 3 ascendidos estaban vivos, aunque 2 de los 3 estaban gravemente heridos, ya sea por el relámpago del golpe de trueno, la explosión o la llama divina, Sunny no lo sabía. Algunos de sus discípulos despertados también habían sobrevivido y ahora se levantaban lentamente del suelo, con conmoción y furia escritas en sus pálidas caras. Y Sunny también estaba vivo. Pero no ileso. Su cuerpo no estaba dañado, pero una de sus sombras parecía haber sido demasiado lenta para retirarse del cáliz y se había quemado un poco con la llama divina. Dado que las 3 sombras eran manifestaciones de su alma, también se había quemado. Apretando los dientes, Sunny soportó el dolor y se puso de pie. Daño al alma, bueno, ¿qué más hay de nuevo? Justo cuando pensó eso, las sombras se deslizaron entre las llamas danzantes y se adhirieron a sus pies, una de ellas sosteniendo su brazo dañado con 3 manos. Effie miró a su alrededor con sorpresa, el sudor rodando por su pequeña cara. ¿Qué demonios pasó? ¿Estás loco?
Habló e instantáneamente se arrepintió cuando un torrente de aire abrasador entró por su boca. Sunny evaluó la situación y luego apartó a la niña, haciendo un gesto hacia el extremo lejano del salón. Allí, Kai estaba levitando sobre el suelo, su capucha rasgada y su máscara de madera brillando con ira, como si estuviera a segundos de incendiarse. El joven estaba rodeado por un torbellino de chispas blancas, sin duda convocando su armadura y armas. También estaba rodeado por una docena de guerreras de guerra sobrevivientes. Los ojos de Effie se abrieron de par en par y dio un paso en su dirección, pero luego dudó y miró a Sunny con preocupación. ¿Y los maestros? Él miró a los 3 guerreros ascendidos y simplemente se señaló a sí mismo con el dedo. La niña quería decir algo, sus ojos llenos de preocupación e inquietud, pero luego asintió y se alejó corriendo, convocando sus propios recuerdos. Dejado solo, Sunny despidió el arco de guerra de Morgan, transfirió la mirada cruel a sus manos superiores y caminó lentamente hacia los temibles maestros de batalla. 3 sombras lo siguieron y cada vez que pasaba, la luz era destruida y reemplazada por la oscuridad. El demonio de 4 brazos con armadura de ónice se detuvo a una docena de metros de los líderes del secta roja y inclinó un poco la cabeza, mirándolos con sus ojos negros. El ascendido de cabello blanco, el único que quedó ileso después de la explosión, lo miró con odio frío, luego sonrió salvajemente y escupió. Sombra impura, ¿te atreves a desafiarnos a los 3 solos? La doncella de cabello rojo apretó los dientes y movió su brazo quemado, levantando la odachi escarlata en posición de combate. La de cabello negro se apoyó fuertemente en su lanza, luego susurró algo, haciendo que las runas del arma se encendieran con un brillo rojo y enojado. Sunny permaneció inmóvil por un segundo, luego negó con la cabeza. Y sonrió, revelando sus afilados colmillos. Un momento después, 3 criaturas aterradoras surgieron de sus sombras, con furia ardiendo en sus ojos. Una era una serpiente gigante con escamas de obsidiana, otra era un temible corcel negro con cuernos de adamantio y colmillos como los de un lobo, y la tercera era un elegante caballero con armadura de ónice, empuñando un escudo de cometa carbonizado y una espada de piedra. Juntos, los 4 sombras se abalanzaron hacia adelante. Capítulo 673. Maestros de guerra. Un despierto no tenía nada que hacer luchando contra un ascendido, y mucho menos contra 3, cada uno irradiando el aura de un maestro de batalla aberrante. Pero, por otro lado, en lo que respecta a los despiertos, Sunny era más que un poco anormal él mismo. Ya había matado a 2 maestros antes, Pierce, uno de los guardianes del templo nocturno, y el temible sacerdote rojo, el supervisor de esclavos del Coliseo. Ambas victorias habían sido ganadas por los pelos y le habían costado mucho. Sunny incluso había perdido la cabeza en una de esas batallas. Las guerreras de la guerra parecían mucho más intimidantes que ambos hombres, y eran 3. Los enfrentamientos anteriores con los ascendidos no eran nada en comparación con el desafío terrible de este. Sin embargo, durante esas peleas, Sunny no había tenido la oportunidad de darlo todo. La primera vez, Saint y Serpent estaban ocupados con los ecos humanos. La segunda vez, había sido separado del hechizo y, por lo tanto, de su arsenal de recuerdos. Pero esta vez, nada impedía que Sunny desatara todo el poder temible de su aspecto divino. Era hora de mostrar de lo que era realmente capaz cuando nada lo detenía. Afortunadamente, 2 de las guerreras de la guerra ya habían sido heridas por el ataque traicionero de Sunny. Así que, aunque atacar a las 3 parecía más que un poco loco, había una buena posibilidad de que ganara esta pelea. Mientras los 3 ascendidos se preparaban para desviar el asalto de las sombras, Zen bajó el hombro, lo puso detrás del Vengador paciente y apuntó el escudo de cometa carbonizado hacia los enemigos. Descripción del encantamiento: corazón ardiente,
Este escudo puede almacenar una parte del daño de fuego que recibe para potenciar otra arma de su portador o desatar una onda de choque devastadora. Un crujido metálico profundo resonó desde dentro del escudo y luego, una onda de choque invisible explotó hacia afuera de su superficie de acero opaco. El Vengador paciente había absorbido mucho daño de fuego durante la explosión de llamas divinas y ahora, toda esa fuerza furiosa se liberó hacia adelante, destrozando los trozos de piedra que estaban esparcidos por el suelo agrietado en polvo y enviando a las guerreras de la guerra volando hacia atrás, en diferentes direcciones. Cualquier posibilidad de una defensa coordinada que tuvieran antes ahora había desaparecido por completo. Sin disminuir la velocidad, Sunny y sus sombras se separaron. La serpiente del alma se deslizó entre las llamas danzantes, lanzándose hacia la doncella que empuñaba una lanza. Saint corrió hacia la doncella que empuñaba un odachi. Y finalmente, Sunny y Pesadilla volaron hacia la doncella que estaba desarmada, pero irradiaba la mayor presión. Vamos. Todo iba según el plan, sin embargo, ningún plan sobrevive a un choque con la realidad. Un momento después, algo inesperado sucedió, complicando la estrategia de Sunny. La mujer de pelo negro giró en el aire y aterrizó con gracia sobre sus pies, clavando la punta de su lanza brillante en el suelo de piedra para detenerse de deslizarse hacia atrás, hacia la pared blanca de llamas divinas que ardía detrás de ella. Y entonces, de repente había dos de ella. Dos guerreras de la guerra idénticas se pusieron de pie, cada una sosteniendo una lanza brillante idéntica. Ninguna parecía una ilusión y ambas poseían sombras reales. Ambas estaban hechas de carne y hueso. Lo que significaba que la amenaza que representaba se duplicó instantáneamente. ¿Qué tipo de aspecto insano es ese? Sunny mostró sus colmillos, cambiando el plan sobre la marcha. Pesadilla giró y cambió de dirección, con el objetivo de unirse a la serpiente del alma y ayudarla a destruir a los dos ascendidos armados con lanzas. Una de las sombras proyectadas por Sunny se deslizó rápidamente hacia adelante, envolviendo al corcel negro. Las otras dos se levantaron y abrazaron a Sunny mismo, ya que ahora se enfrentaba solo al más temible de los maestros de guerra. Zend iba a tener que enfrentarse a su propio oponente sin ninguna mejora. Sin embargo, no estaba demasiado preocupado, de los cuatro, ella probablemente era la más poderosa. Un momento después, las doncellas de guerra y las sombras chocaron. A la izquierda de Sunny, Pesadilla y la serpiente del alma atacaron a las dos mujeres de cabello negro idénticas. Ahora que el corcel de sombras estaba separado de Sunny y fuera del área donde la linterna de sombras devoraba toda la luz, el efecto del atributo, Dark Destroyer, se redujo, privándolo de su mejora. Sin embargo, el atributo, Dreadlord, seguía funcionando. No importaba cuán seguras y temibles parecieran las doncellas de guerra, en el fondo de sus corazones debían estar sumidas en el miedo y la confusión. Después de todo, su cáliz sagrado acababa de ser destruido inesperadamente y muchas de sus hermanas habían muerto en la explosión. Sumado a la habilidad, Mantle of Fear, de Pesadilla, incluso ascendidos poderosos como ellas no podrían resistir el terror, y cuanto más aterradas estuvieran, más poderoso se volvería el corcel negro. Por lo tanto, Sunny tampoco estaba preocupado por Serpiente y Pesadilla. A su derecha, Zend chocó con el ascendido pelirrojo, sus espadas se cruzaron con un sonido melodioso. La doncella de guerra empujó, haciendo que el demonio taciturno tambaleara y diera un paso atrás rápidamente. Teniendo en cuenta el peso de la estatua viviente, esto debió haber requerido una tremenda fuerza, por lo tanto, este poseía algún tipo de aspecto de mejora física. Sus terribles quemaduras parecían estar sanando a una velocidad increíble, lo que significaba que el aspecto le otorgaba una tasa de regeneración milagrosa. Y por último, había una profunda muesca en la hoja de la espada de piedra de Zend, o bien los encantamientos del Odachi Escarlata eran especialmente poderosos, o la mujer también poseía una habilidad capaz de reforzar sus armas. Aún así,
Sunny estaba seguro de que su silenciosa sombra sería capaz de ganar. El único miembro de su equipo por el que estaba algo preocupado era él mismo. Levantando la Cruel Sag por encima de su hombro izquierdo y bajando el Midnight Shard hasta su muslo derecho, Sunny se lanzó hacia la doncella de guerra de cabello blanco, que seguía tranquila, completamente indemne y desarmada. Veamos qué tipo de monstruo eres, entonces. Mirando al demonio atacante con odio frío, la mujer simplemente extendió sus manos vacías. Y al siguiente momento, los fragmentos de piedra y las llamas danzantes a su alrededor se movieron repentinamente. Capítulo 674. Misericordia de la sombra. ¿Qué demonios? Los fragmentos de piedra y las llamas danzantes se movían, volando por el aire hacia la mujer alta. En lugar de aplastarla y quemarla, sin embargo, de alguna manera se ensamblaron alrededor de su esbelto cuerpo, los trozos de piedra levitando a su alrededor para formar una extraña armadura, el fuego envolviendo sus manos como guantes incandescentes. De repente, Sunny sintió una profunda y peligrosa sensación de malestar. ¿Cómo te atreves, vil sombra? La voz de la guerra hecha trueno resonó en la oscuridad que la linterna de las sombras había creado, y luego, dos furiosos ojos blancos se encendieron en sus profundidades, atravesando a Sunny con una mirada asesina. ¿Cómo te atreves a desafiar a la guerra? Un instante después, la doncella desapareció de donde estaba, la losa de piedra bajo sus pies explotando en una lluvia de fragmentos. Casi al instante, ya estaba sobre él, una palma envuelta en llamas avanzando para atravesar su pecho. Maldición, ¿qué les pasa a las mujeres de la guerra siempre yendo directo a mi corazón? Esta es la tercera vez que esto sucede. Sunny bloqueó torpemente el devastador golpe y sintió cómo era lanzado hacia atrás por la aterradora fuerza del impacto. Afortunadamente, el manto del inframundo había resistido el toque de las llamas divinas que envolvían las manos de su enemiga, aunque apenas. La mejora del encantamiento de la memoria de fuego aún recorriendo su ónice pulido. Arr. Algo no estaba bien aquí, incluso para un maestro, la velocidad y la fuerza de esta mujer eran demasiado aterradoras. Con 3 núcleos casi saturados y potenciados con 2 sombras, se suponía que estaba cerca del reino de los ascendidos, al menos, si no más o menos a la par con algunos de ellos. Y sin embargo, su poder era mucho mayor que el suyo. Eso podría haber sido explicado por poseer un aspecto que aumentara la fisicalidad, pero como Sunny acababa de ver, la doncella de guerra de cabello blanco parecía ser una especie de hechicera elemental. Ah, veo cómo es. Chocando contra el suelo en un giro, instantáneamente lanzó la mirada cruel hacia adelante para evitar que su enemiga encadenara el siguiente ataque después del primero, y luego la atacó con el fragmento de medianoche. La hoja del austero tachi rasguñó inútilmente el caparazón de fragmentos de piedra levitantes que rodeaban el cuerpo de la doncella de guerra. Parecía que el efecto de su aspecto era más amplio que solo el control elemental. No solo la temible líder del secta roja era capaz de manipular los elementos, sino que también obtenía poder de ellos. La piedra probablemente mejoraba su fuerza y resistencia. ¿El fuego, su velocidad? ¿Poder de ataque? Si lo que sea, parecía que también permitía a la doncella de cabello blanco percibir su entorno a pesar del velo de sombras que su linterna estaba creando a su alrededor. Con una mirada despiadada en su hermoso rostro, la mujer golpeó fácilmente tanto al Cruel Sag como al Midnight Shard hacia los lados. Sin embargo, no logró defenderse contra la afilada hoja del estilete fantasmal que apareció de repente en una de las manos de Sunny y se deslizó entre los trozos de piedra que protegían su cuerpo. El Moonlight Shard se clavó en el cuerpo de la doncella, sin hundirse profundamente pero aún así haciendo brotar sangre. Sunny sonrió. Después de todo, había una ventaja en tener 4 brazos. Ya no eres tan poderosa y altiva. Aunque parecía más enfurecida que herida, la doncella se envolvió en una coraza de piedra, haciendo que el Moonlight Shard volara lejos de su mano, y luego 2 puños incandescentes descendieron sobre él.
Una chispa de fuego recorrió el torbellino de fragmentos de piedra y lamió su cuerpo, cauterizando perfectamente la herida. Mal. El guerrero de cabello blanco y Sunny chocaron su velocidad y ferocidad causando más destrucción en la devastada sala del templo. Como estaban envueltos en una nube rodante de oscuridad, nadie habría podido ver lo que sucedía bajo el velo de las sombras, notando solo destellos de radiante blancura que lo atravesaban de vez en cuando. Todo lo que podrían percibir eran los sonidos furiosos de una batalla aterradora e inhumana. La doncella de guerra era más rápida y fuerte que Sunny. Su aspecto era temible y su habilidad era diferente a cualquier cosa que él hubiera visto antes. Era diferente de cómo luchaban los humanos del mundo despierto, pero de ninguna manera inferior. De hecho, su técnica asesina era absolutamente sublime en su poder mortal, perfección cruda y precisión letal. También era capaz de controlar el flujo de esencia a través de su cuerpo con una medida de control intrincada e ingeniosa que hizo que Sunny se diera cuenta de lo tosco y torpe que era el suyo propio, del cual había estado orgulloso antes. Su esencia también estaba agotada debido a cuánto había gastado al disparar el devastador tiro del arco de guerra de Morgan. Sin embargo, no estaba indefenso en esa pelea. Mientras la doncella de guerra poseía una técnica sublime, Sunny poseía una miríada de ellas. Podía cambiar de un estilo a otro sin esfuerzo, bailando como una sombra sin forma, lo que dificultaba predecir y prevenir su próximo movimiento. El cruel Sad bailaba con él, cambiando rápidamente de forma de una lanza sombría a una espada espejo y saltando entre sus 4 manos. Sunny había desechado el Midnight Shard, sabiendo que no podría resistir el calor inmolador de las llamas divinas que envolvían los brazos de su enemiga. Se basaba en su versatilidad y engaño para mantenerse con vida bajo el feroz asalto del monstruoso ascendido, y a través de todo eso, observaba cómo ella se movía, cómo se movía su sombra, cómo luchaban, cómo reaccionaban. Shadow Dance absorbía lentamente el sublime estilo de batalla de la doncella de guerra, haciendo que su increíble técnica fuera más transparente y predecible. El proceso era ayudado por el hecho de que Sunny había reconocido la misma base en ella que había presenciado cuando Effie lo atacó antes. Después de todo, eran maestro y pupila. Por ahora, Sunny estaba atrapado en una defensa desesperada, sin esperanzas de lanzar un ataque efectivo por sí mismo. Parecía que su muerte era solo cuestión de tiempo, pero en realidad, solo estaba esperando el momento adecuado para lanzar un solo, pero singularmente inevitable golpe. Y pronto, ese momento llegó. Sunny estaba golpeado y maltratado, la superficie de ónice del manto del inframundo estaba agrietada y brillaba de color naranja en varios lugares, como si estuviera a punto de derretirse. Sus reservas de esencia estaban casi vacías y su respiración era laboriosa y ardua. Uno de sus cuernos estaba roto, o más bien cortado limpiamente, los bordes se volvieron brillantes y negros por el indescriptible corazón de la palma ardiente de la doncella de guerra. Pero entonces, de repente lo vio. Una oportunidad. Probablemente no habría otra de esas en esta lucha desesperada. Mientras la guerrera de cabello blanco levantaba su mano para lanzar otro terrible golpe, de repente giró ligeramente la hoja de la mirada cruel, de modo que se enfrentara al enemigo con el lado plano. Y entonces, Sunny activó el encantamiento, devorador de luz, de la lúgubre lanza, convirtiendo su hoja en una fuente de brillante y radiante luz solar. La doncella de guerra había usado su aspecto para ajustar sus ojos a la oscuridad. Y por esa razón, un repentino destello de luz del día la cegó, mientras Sunny permanecía indemne. De todos modos, él confiaba en su sentido de las sombras para moverse. Su enemiga solo quedó cegada por un segundo, pero en la batalla a su nivel, un segundo bien podría haber sido una eternidad. Simplemente perder la vista no habría dejado indefensa a la doncella de guerra, por supuesto. Una guerrera como ella habría sido enseñada a pelear con los ojos cerrados. Y de hecho, al instante cambió su cuerpo y movió sus manos, preparándose para desviar los ataques más probables. Desafortunadamente para ella,
Sunny ya había obtenido suficiente conocimiento sobre su estilo como para saber exactamente cuáles serían esos movimientos. Y así, sabía cómo esquivarlos. Una de sus manos se disparó repentinamente, el guantelete con garras destrozó una pieza de piedra que protegía el cuello de la mujer. La otra siguió, pasando a través de la brecha momentánea en el caparazón mágico y desgarrando su garganta. Un extraño sonido escapó de los labios de la doncella de guerra. Sus ojos se abrieron, el resplandor blanco que ardía en ellos se volvió más tenue. Por alguna razón, Sunny se sintió perturbado por esa vista. El torbellino de fragmentos de piedra que rodeaba el poderoso cuerpo de la doncella cayó al suelo. No puede ser una sombra. Con eso, la temible líder del secta roja cayó de rodillas, la vida se escapaba a través de la terrible herida en su cuello. Todo lo que se necesitó para matarla fue un golpe calculado y traicionero. Antes de que el hechizo hablara, Sunny vaciló por un momento, luego se inclinó y susurró. Encuentra paz dentro de mí. Esto es la misericordia de la sombra. Capítulo 675. Devastación. Unos momentos después de que Sunny hablara, el hechizo susurró en su oído. Has matado a una humana ascendida, la doncella de guerra Hilde. Tu sombra se fortalece. Dio un paso atrás y gruñó, el dolor y el agotamiento impregnaban su maltrecho cuerpo. ¿Por qué no me siento feliz? Sunny no pretendía decir esas palabras en voz alta. Con ceño fruncido, apartó la mirada del cadáver de la valiente doncella, echó un breve vistazo al amuleto de esmeralda que sostenía en una de sus manos y lo volvió a esconder bajo la agrietada coraza del manto del inframundo. No todos los días lograba una victoria en una batalla contra un ascendido. Debería haber estado celebrando, pero en realidad, a Sunny no le gustaba mucho matar humanos. Al menos a aquellos a quienes no odiaba. Sintiendo el dolor recorrer su cuerpo quemado y observando el lamentable estado del manto, activó su encantamiento, piedra viva, y vio cómo el metal parecido a piedra comenzaba a restaurarse. También percibió que la mayor parte de su esencia restante fluía a través de la armadura, desapareciendo a medida que fortalecía el proceso. Con un suspiro, Sunny se apoyó en la mirada cruel y miró a su alrededor con cautela. No estaba en la mejor forma y la batalla no había terminado. Aún no era momento de celebrar. A su derecha, Send estaba enredada con el ascendido pelirrojo, sus armas tejiendo un temible patrón de destrucción en los restos del gran salón. La vengadora paciente brillaba con una radiante ira naranja y su espada de piedra estaba rodeada de llamas, potenciada por el encantamiento, acero frío, del escudo, resistiendo de alguna manera la Odachi escarlata. Sin embargo, la hoja de la espada estaba cubierta de numerosos mellados y grietas, como si estuviera a punto de desmoronarse. El cuerpo de la doncella de guerra, mientras tanto, estaba bañado en sangre pero sin ninguna herida, traicionando el hecho de que había sido capaz de curar todo el daño infligido por Send. A su izquierda, Serpent y Nightmare estaban luchando contra las dos ascendidas idénticas. Sorprendentemente, una de ellas ya estaba en el suelo, el corcel negro pisoteándola con cascos de adamantio. La vista era perturbadora y aterradora, aunque Sunny sabía que el temible caballo estaba de su lado. La segunda doncella estaba enredada en una feroz batalla con Soul Serpent, su lanza encantada brillando en el aire y dejando profundas heridas en las escamas estigias de la serpiente gigante. A pesar de la ventaja de Serpent en tamaño y poder, la mujer era demasiado rápida, astuta y hábil como para dejarse atrapar por sus espirales. Lo peor de todo era que su arma parecía poder seguir al enemigo en las sombras, golpeando a Serpent incluso cuando se sumergía en ellas para atraparla. El guerrero de pelo negro era realmente aterrador. Ser capaz de resistir tanto a un demonio ascendido como a un terror despertado al mismo tiempo, incluso después de haber sido dañado por el golpe del trueno y la explosión del cáliz, era algo que solo los maestros más temibles del mundo despierto habrían podido hacer, si es que había alguno. Sin embargo, su suerte se había agotado. Porque hoy, ella conoció a Sunny.
Cruzando las sombras, él apareció detrás de la doncella y la golpeó por la espalda, sin preocuparse en absoluto por lo cobarde y deshonroso que era ese ataque, o cómo sería considerado por algunas personas, más bien. El honor era para los tontos, y aunque Sunny sabía que a veces se comportaba como un tonto, al menos era inmune a este tipo particular de tontería. La hoja de la cruel mirada atravesó el corazón de la valiente doncella de guerra y brilló con una incandescencia blanca de llamas divinas durante un segundo, infligiendo un daño devastador a todo lo que tocaba. La mujer murió al instante, sin siquiera darse cuenta de quién la había matado. Al mismo tiempo, su segunda copia finalmente sucumbió a los cascos de pesadilla y dejó de moverse, su cuerpo convertido en un espantoso desastre de carne desgarrada y huesos rotos. Un momento después, brilló con un resplandor rojo oscuro y desapareció. El hechizo habló. Has matado a un humano ascendido, doncella de guerra Hebenravir. Tu sombra se fortalece. Uno más queda. Arrepintiéndose de su decisión de no dejar que Serpent acabara con el ascendido, reponiendo así sus reservas de esencia ahora vacías, Sunny apretó los dientes y giró la cabeza para mirar a Saint. Sin embargo, en ese momento, la voz del hechizo resonó de repente una vez más. Has matado a un humano ascendido, doncella de guerra Cara. Tu sombra se fortalece. Lo que vio fue el cuerpo decapitado de la doncella de la guerra cayendo al suelo, el caballero taciturno parado sobre ella con una espada destrozada en la mano. La longitud de su hoja de piedra, lo que quedaba de ella al menos, estaba pintada de carmesí, gotas pesadas cayendo de ella. Saint permaneció inmóvil durante unos momentos, luego miró su espada rota con pesar. Sus hombros se movieron ligeramente, como si la sombra suspirara. Dejando caer la hoja destrozada, luego se agachó y recogió despreocupadamente el odachi escarlata que se le escapó de los dedos del ascendido. Finalmente, el demonio taciturno blandió el odachi y se dio la vuelta para mirar en dirección a la entrada del gran salón. ¿A qué está mirando? Sunny frunció el ceño, luego de repente se estremeció. Oh, cierto, Effie y Kai. Giró, recordando que sus amigos estaban enfrentándose a una docena de poderosos guerreros despertados. Sin embargo, no tenía que preocuparse. Las doncellas de la guerra, casi todas ellas ya estaban muertas. Kai estaba a punto de acabar con la última. El joven estaba vestido con una hermosa armadura forjada de acero blanco y oro, empuñando un sable rápido. Su habilidad en la batalla parecía haber mejorado enormemente desde su tiempo en la orilla olvidada. Esos meses en el ejército de la ciudad de Marfil debieron haberle enseñado mucho. Effie también había terminado con sus enemigos. La niña ahora llevaba una armadura de bronce familiar, el quitón blanco debajo de ella reemplazado por la túnica de seda roja de las doncellas de la guerra. La esquirla del crepúsculo también estaba allí, en su mano. Sin embargo, ahora el escudo redondo y pesado era casi del tamaño de todo su cuerpo. Justo en ese momento, Kai esquivó un golpe de su oponente, flotó sobre el suelo en un ángulo imposible y le propinó un golpe inesperado en el abdomen a la doncella de la guerra. Un momento después, Effie se estrelló contra ella con la esquirla del crepúsculo. La guerrera cayó al suelo, muerta o moribunda. De repente, el devastado salón del templo del cáliz quedó envuelto en silencio. Los tres, Sunny, Kai y Effie, se miraron con expresiones confusas en sus rostros. Todo había terminado. ¿Realmente habían ganado? Capítulo 676, Cuchillo de vidrio. Rodeados por la devastación, Sunny, Kai y Effie se miraron con expresiones confundidas en sus rostros. Sus armas aún estaban levantadas, listas para atacar a los enemigos, sin embargo, no había enemigos alrededor. Solo un silencio sepulcral. Sunny estudió tensamente el salón devastado, luego sacó lentamente el amuleto de esmeralda y miró a la niña con una pregunta silenciosa escrita en su rostro. Effie, dime, ¿hay, tal vez, algún santo dormido en el templo? Frunció el ceño y luego negó con la cabeza. Sunny estaba genuinamente perplejo.
Tal vez hay un horror indescriptible que había sido contenido por el cáliz. ¿Y lo hemos liberado? ¿O una maldición antigua? La niña limpió el sudor de su rostro magullado y luego dijo con su suave y infantil voz. Que yo sepa, no. No hay horrores. Ni maldiciones. Sunny parpadeó un par de veces. Entonces, ¿ganamos de verdad? ¿Así nomás? Effie lo miró durante un momento y luego exclamó indignada. ¿Qué demonios quieres decir con así nomás? Acabamos de eliminar a medio centenar de despiadados fanáticos de batalla despertados, y tú mismo mataste a 3 campeones ascendidos. Sin mencionar que destruiste el cáliz, que se suponía era indestructible, por cierto, no fue lo suficientemente difícil para ti, maldito demonio. Inclinó un poco la cabeza y lo pensó. Bueno, cuando lo pones así. Supongo que fue un poco difícil. Los 3 de ellos, especialmente Sunny, habían logrado algo realmente notable justo ahora. Pero aún se sentía extraño, ni siquiera perdió una sola extremidad, parte del cuerpo o corazón. Bueno, perdió la mitad de un cuerno. ¿Eso tenía que contar para algo, probablemente? Sunny frunció el ceño. Esa victoria no había sido fácil, de hecho, había sido todo lo contrario. Sin embargo, no había sido tan costosa como él esperaba. 3 ascendidos no eran ninguna broma, y mucho menos tan temibles como habían sido las doncellas de guerra. Es cierto que lo habían enfrentado después de haber sido destrozadas por el golpe del trueno y la consiguiente explosión del cáliz. Y él solo había podido dañar el cáliz, permitiendo así que la llama divina contenida en su interior lo destruyera, gracias a su comprensión de cómo funcionaba la verdadera magia. Entonces, en cierto sentido, esta victoria fue el resultado de los meses que Sunny había pasado apenas sobreviviendo en el Coliseo Rojo, así como de sus pruebas en las innumerables pesadillas que le regalaron su tercera sombra. Y un poco de suerte. Suspiró y luego preguntó con duda. Entonces, ¿qué? ¿Podemos simplemente irnos? Effie miró a su alrededor, su mirada se detuvo en el cadáver de la doncella de pelo blanco durante unos segundos. Su pequeña cara se volvió sombría y luego, simplemente encogió los hombros. A menos que quieras ser asado aún más por las llamas divinas, sugiero que lo hagamos. Kai, que había estado en silencio todo este tiempo, también miró a su alrededor. Sin embargo, su mirada parecía estar dirigida a algo más allá de las paredes de la sala devastada. Luego, bajó la cabeza y sus ojos se oscurecieron. El joven se quedó unos momentos y luego dijo con voz baja y ronca. Hay otros niños que estaban siendo entrenados en la secta. ¿Tenemos que llevarlos con nosotros? Sunny se quedó paralizado, luego se rascó la cabeza avergonzado. Oh, sí, no pensé en eso. Las doncellas de guerra solían acoger a niñas huérfanas, ¿verdad? ¿Dónde están? No estaba muy contento con la idea de cuidar a un montón de niños, especialmente porque acababa de masacrar a sus cuidadores anteriores. Pero la idea de dejarlos aquí no le parecía correcta a Sunny, ya fueran o no solo fantasmas de la pesadilla. Noctis terminaría teniendo que lidiar con establecer a los niños en el santuario, de todos modos. La cara infantil de Effie se volvió lentamente inmóvil y miró brevemente hacia abajo, en la dirección donde Kai había estado mirando unos momentos antes. Se apartó y dijo en un tono extrañamente equilibrado. Había algunas otras chicas conmigo antes, de hecho. Pero ellas, bueno, no lo lograron. Descartó el fragmento del crepúsculo y luego se agachó para recoger una de las espadas que yacían sobre las piedras. Las doncellas de guerra no eran malas personas, ¿sabes? Al menos no al principio de todo. Pero en algún momento, la secta cambió. Cuando la chica cuyo cuerpo tomé terminó con ellas, era como si todos aquí se hubieran vuelto locos. Caminó hacia el siguiente cadáver, lo miró con una extraña oscuridad en sus ojos y luego recogió otra arma. Estaban obsesionados con la idea de crear una guerrera capaz de matar a alguien llamado Solvane. Así que su entrenamiento, o lo que ellos llamaban entrenamiento, se volvió cruel, despiadado e inhumanamente duro.
De todas las chicas sometidas a ello, solo unas pocas sobrevivieron. En este grupo, yo fui la única. Effie suspiró, luego se detuvo, mirando una vez más el cuerpo de la doncella de guerra de cabello blanco con una expresión complicada. Extraño, ¿no? No es que nos odiaran. Al contrario, parecían preocuparse mucho por sus pupilas. Eso no les impidió matarnos, sin embargo. Permaneció en silencio por un momento y luego agregó. Y a pesar de que esas chicas estaban siendo atormentadas y asesinadas, eso no les impidió amar a sus asesinos. Los humanos son muy extraños de esa manera, ¿verdad? La niña pequeña guardó silencio por unos momentos, luego sonrió de repente. Así que sí. Me gustaría salir de este lugar mucho. Si no hay nada más, simplemente vayamos. Sunny vaciló, luego hizo una señal silenciosa a Kai para que se acercara a Effie. Ella estaba mostrando una cara valiente, pero él podía sentir que debajo de ella, la cazadora estaba profundamente perturbada por lo que le había sucedido en este templo y lo que habían hecho al templo ellos mismos. Luego, se dio la vuelta y se dirigió hacia lo que quedaba del cáliz de piedra. A medida que se acercaba, el calor de la llama divina se volvía casi insoportable. Sunny una vez más activó el encantamiento de la memoria de fuego y la potenciación del armamento del inframundo, luego se movió con cuidado entre los fragmentos ardientes de piedra. En el lugar donde antes se encontraba el cáliz, rodeado por un anillo de llamas, yacía un simple cuchillo hecho de un trozo de vidrio fantasmal, reflejando la furiosa luz blanca del fuego. Debido a la forma y posición de las profundas fracturas que se habían extendido por el suelo agrietado, parecía como si la hoja de vidrio hubiera sido el epicentro de la terrible explosión. Sin embargo, no había ni una simple imperfección en su superficie. Sunny se quedó un momento, luego se inclinó hacia adelante y recogió el cuchillo de vidrio. Era ligero y fresco al tacto, tal como lo recordaba. Solo para asegurarse, Sunny miró debajo de la superficie de la hoja de vidrio y se quedó congelado por un momento, hipnotizado por la vista de un solo hilo del destino encerrado en ella, en un bucle infinito. Incluso si no hubiera visto ese cuchillo en una de sus pesadillas, lo habría reconocido instantáneamente por lo que era. La llave para la muerte de un inmortal. La muerte del Señor del Marfil. Lo había encontrado.